Hola, mi nombre es Saúl y voy a realizar la tarea o el proyecto número 4 llamado Minería de Datos. Soy estudiante de Economía de la Universidad Central. La minería de datos es el proceso de detectar información procesable de los conjuntos a través de conjuntos grandes de datos, es decir, obtener eh, o detectar información dentro de una base de datos gigante. Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar a escenarios como los siguientes. Podemos aplicar a escenarios de pronóstico, de riesgos y probabilidad, de recomendaciones, de búsquedas de secuencia y de agrupación. El que vamos a ocupar nosotros en este momento va a ser el de agrupación, que es la distribución de los clientes o eventos en grupos relacionados, y el análisis y predicción de afinidades. La generación de un modelo de minería de datos forma parte de un proceso mayor que incluye desde la formulación de preguntas acerca de los datos y la creación de un modelo para responderlas. Para la implementación del modelo en un entorno de trabajo, este proceso se puede definir mediante los 6 puntos básicos. Básicamente aquí tenemos nuestra base de datos, que es de una cadena farmacéutica que posee distintas sucursales tanto en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Loja, Manta y Latacunga. Su base de datos registra información tanto de clientes como si son hombres o mujeres, las ventas mensuales, etc. Y requerimos resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número de ventas por mes? ¿Cuántas ventas se registraron por sucursal? ¿Cuál es el monto de ingresos por mes? ¿Cuántos hombres y mujeres compraron por mes? ¿Y cuántas ventas por sucursal se registraron por hombres y mujeres? Como podemos ver, aquí se encuentra ya nuestra base de datos, que serían estas 4 columnas que están codificadas. 1 pertenece a hombres y 2 pertenece a mujeres. El orden de las ciudades va: 1 Quito, 2 Guayaquil, 3 Cuenca, 4 Ambato, 5 Loja, 6 Manta y 7 Latacunga, como vemos en este orden. Aquí está el total de compras por mes. Como sabemos, hay muchas compras por mes, así que se van a repetir los 5, los 6, porque en ese mes se han realizado varias compras. Entonces vamos a resolver en el Excel primero nuestras preguntas para luego comprobar con las de MATLAB. Primero ubicamos cuál es el número de ventas por mes. Para ubicar el número de ventas por mes, lo que hacemos es utilizar la función de Excel llamada contar si. Ubicamos que vamos a contar si. Nos dice el número de ventas por mes, entonces vemos en la fecha de factura están los meses. Ubicamos o señalamos hasta el último mes, que yo tengo 1130 datos. Ubicamos el punto y coma y ubicamos el criterio. ¿Qué criterio le vamos a poner? Que sean todos los meses 1 o todos los meses de enero del rango. Entonces nos va a contar todos los meses de enero. Vemos ahí, nos dijo que son 202 ventas en enero. Vamos a poner las estáticas a la columna de los meses para poder arrastrar. Entonces aquí ya podemos arrastrar. Este color que nos da aquí le hemos puesto con una condición para que se coloree el que es más alto. Le pondríamos un formato condicional, resaltar los 10 superiores. Aquí le ubicaríamos que sería solo un superior. Le ubicamos el formato personalizado y aquí nos debe aparecer, y le vamos poniendo que queremos con bordes y queremos con relleno. Es por eso que se colorea igual. Entonces, para la segunda pregunta vamos a ver que es cuántas ventas se registraron por sucursal. Vamos a ocupar la misma fórmula que ocupamos en el ejercicio anterior, que sería contar si. Y como nos dice por sucursal, vemos en nuestra base que las sucursales están por ciudades. Entonces ubicamos que de esta columna, vamos a ubicar todo el vector. Ponemos punto y coma
y ubicamos el criterio, que va a ser desde Quito. Entonces ubicamos como estáticas estas y podemos arrastrar. Nos dice que hubieron 539 ventas en Quito y así sucesivamente. Cabe recalcar que nuestra base de datos solo tiene datos, valga la redundancia, hasta junio o los 6 primeros meses del año. Entonces con esto vamos ya a resolver la tercera pregunta, que dice ¿cuál es el monto de ingresos por mes? Al pedirnos el monto de ingresos por mes podemos darnos cuenta que nos pide que relacionemos esta columna, que serían de los meses, por la venta o por los montos de venta. Entonces lo que vamos a ocupar es una función sumar si conjunto, como vemos aquí. Ubicamos sumar si conjunto, ubicamos el rango que queremos, que sería el azul, que sería el total, que sería el rango de que vamos a sumar, los criterios, que sería la fecha y factura, y de este criterio ubicamos que solo queremos el de enero, que sería el valor de aquí. Entonces le damos enter y arrastramos y nos da hasta junio. Igual ya está puesto el formato condicional para que nos muestre cuál es el mayor. Para la pregunta número 4 tenemos ¿cuántos hombres y mujeres compraron por mes? Al hacerle el análisis podemos ver que nos pide el sexo, que sería 1 o 2, 1 para hombres y 2 para mujeres, y además nos pide las que compraron por mes. Sería de relacionar esta columna con esta columna. Entonces vamos a ocupar igual la función suma conjunto, que sería la que tenemos aquí para hombres y para mujeres. Entonces lo que vamos a ocupar es contar si conjunto. Al poner contar si conjunto ubicamos el rango de criterios, sería la columna de los sexos 1, 2, ponemos o ubicamos que queremos el criterio 1 o el rango 1, o aquí podemos ubicar también que queremos que sea igual a este, y el rango 2 o el rango de criterio 2 sería la de fechas de facturación o los meses de facturación. Entonces lo ubicamos que queremos de ese criterio que sea iguales solos a los meses de enero. Aquí le ubicamos igual a 1 nomás, porque queremos solo los hombres. Entonces le damos enter y podemos arrastrar. Nos daría solo las ventas por hombres en todos estos meses, y lo mismo haríamos con las mujeres. Una función contar si conjunto del primer rango de criterio, que sería de este, ubicaríamos que sean solo los dos, que son las mujeres, y el rango de suma sería el rango de los meses de la fecha de facturación, y ubicaríamos que sea por cada mes, enero, febrero, marzo, abril hasta junio. Entonces lo ubicamos igual, le arrastramos y vemos como ya nos da los valores. Y como último vamos a ocupar cuántas ventas por sucursales se registraron por hombres y mujeres. Ubicaríamos igual una función contar si conjunto, que el primer rango de criterio sería las sucursales, que queremos las de Quito, Guayaquil o Cuenca, etcétera, y el tercer rango sería que sean hombres o mujeres, y ubicaríamos el criterio 1, que sería solo para hombres. Entonces arrastraríamos igualmente y lo mismo hacemos para las mujeres. Sumar si conjunto, el primer rango de criterio, que serían las sucursales, ponemos el número de sucursales que queremos, Quito, Guayaquil, Cuenca. Igualmente ubicamos el segundo rango de criterio, que sería el sexo, y ubicamos que son solo mujeres. Entonces arrastramos y vamos viendo que nos sale. Aquí podríamos irle poniendo gráficos a cada uno al señalar, insertar gráficos recomendados, y vemos que ya nos da los gráficos. Y aquí podríamos poner la pregunta: ventas por mes. Y podemos ya ir viendo también nuestro gráfico y haciendo un análisis del mismo.
Entonces vemos aquí que cómo nos da los valores y nos dice que en febrero fue el mes donde mayor se vendió, y comparamos que es real con los valores que nos da el formato condicional. Entonces, una vez que tengamos hecho el Excel, podemos ya irnos al MATLAB para seguir realizando nuestro ejercicio. En la segunda parte de este video vamos ya a ingresar al MATLAB, por lo tanto nos dirigimos a nuestro programa. Pero primero les quiero mostrar cómo va a quedar terminado o a dónde vamos a llegar y cuál es el trabajo que estoy presentando, que es bastante simple, pero igual un poco trabajoso. Me voy donde lo tengo guardado como minería de datos y me aparece aquí. Lo voy a abrir y esta es toda la programación que vamos a realizar y les voy a indicar en este momento. Si le damos correr, nos va a aparecer una interfaz. Le damos en cada pregunta y nos aparece ya las respuestas a cada incógnita presentada en el capítulo anterior. Igual nos aparecen los valores. Vamos a indicar cómo se ponen los títulos, los ejes de las X, de las Y y los nombres a cada barra. Entonces vamos a cerrar completamente, y lo que vamos a hacer primero para crear la interfaz que vimos hace un momento es irnos a New y darle en New User Interface. La creamos. Nosotros vamos a ocupar una interfaz en blanco, que sería la primera opción. Entonces nos aparece el cuadro para crear la interfaz, y como vimos tenemos cuadros para cada una de las preguntas. Entonces le damos en texto, en push button, perdón, para incluir los botones para cada pregunta. Le creamos 5 push button, pues tenemos 5 preguntas. Una vez ya puesto los push button, podemos ver cuáles son cada una de las preguntas. Las tenemos aquí. ¿Cuál es el número de ventas por mes? Le damos doble clic encima, nos aparece un cuadro para edición. Nos vamos aquí donde nos da la opción de cambiar el texto o el título de nuestro push button. Le borramos, vamos a copiar, le damos enter y vemos que se van cambiando ya los nombres. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces ya podemos ver a nuestros botones creados con cada uno de sus nombres. Para cambiar los colores, igual nos vamos a la opción de aquí y le ponemos cualquier color, le damos OK, enter y cambiamos de color. También le vamos a poner un título con texto, le vamos a nombrar minería de datos, igual le cambiamos aquí. Se llamará minería de datos. Y algo muy importante, como vimos anteriormente, vamos a tener dos gráficos. Para los gráficos nos ubicamos en Access y le damos dos gráficos, un Access y otro Access. Entonces ya tenemos creada más o menos cómo va a ser nuestra interfaz. Aquí también podemos ubicarle de un color. Voy a ponerle un color un poco llamativo. No es el que estoy presentando, es solo un ejemplo. Y podemos ir viendo cómo va cambiando. Bueno, podemos editar de diferentes maneras, pero aquí no lo vamos a hacer. Entonces vamos a proceder a guardarlo. Lo guardaré en documentos. Lo pondré ejemplo video. Entonces aquí ya nos aparece la edición, cómo vamos a editarlo. Si lo hacemos correr, nos va a aparecer lo que hicimos.
Si vamos a buscarle donde lo guardamos, le pusimos como ejemplo video, aquí estaría la imagen de la interfaz, le damos en abrir, igual nos aparece. Para poder abrir y editar esta interfaz tenemos que irnos a Browse for Folder, documentos, ejemplo video, seleccionar carpeta, nos aparece lo que hemos creado. Entonces aquí para editarle le damos clic derecho, Open in Grid, y podemos editarle. Igual ya podemos ir viendo, y en la edición, en el primer botón le vamos a dar clic derecho para poder ingresar ya los datos o los comandos. Le damos clic derecho y le damos en We Callbacks y le damos en la opción de Callbacks. Le damos y nos aparece donde tenemos que ubicar la configuración para que salga los valores en esta pregunta. Entonces aquí vamos a ubicar. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra base de datos. Como vemos aquí, nos pide la primera pregunta: ¿cuál es el número de ventas por mes? Y vemos que los meses están estipulados en fecha factura, que es la número 4, desde la D2 hasta la D1130. Entonces vamos a llamar a este vector. Lo que ubicamos sería el nombre de nuestro vector, sería fecha factura, que sería igual al comando xlsread, el cual es el que llama al documento de Excel, entre apóstrofes y paréntesis ubicamos de donde lo vamos a traer, que sería del disco local C, igual // y ubicaríamos el nombre, que sería datos.xlsx. Ponemos coma y ubicamos qué número de hoja es. El de nosotros sería la hoja número 1. Ubicamos coma y ubicamos qué vector necesitamos. Sería el vector desde el D2 hasta el D1130. D2 hasta el D1130. Entonces cerramos y ubicamos. Ya hemos llamado al vector, entonces ya procedemos a hacer los cálculos. Ubicamos que para enero sería igual a enero 1, sería el comando fecha factura, y ese tiene que ser igual a 1, que sería el mes de enero. Y lo mismo vamos ubicando para febrero, para marzo y todos los meses hasta junio. Para irle cambiando, aquí le pondría el febrero 1, febrero 1 sería igual a fecha factura de 2, marzo sería 3, abril sería el mes 4, mayo sería el mes 5, y junio sería el mes 6. Entonces ya tenemos hecho esto, procedemos a realizar las sumas. Sería enero completo 1 sería igual a la sumatoria de N1, y así de todos. De febrero 1 sería igual a la sumatoria de febrero 1, o de todo lo que filtramos anteriormente. De marzo 1 sería igual a la sumatoria de todos los marzos 1. Abril sería igual a la sumatoria de todos los abril 1.
Mayo 1 sería igual a la sumatoria de todos los mayos 1. Y junio 1 de la pregunta 1 sería igual a la sumatoria de todos los junios 1. Tenemos que ir viendo que cada uno esté relacionado con el anterior. Vemos que todo está relacionado, entonces estamos bien. Como siguiente punto, aquí haríamos una unión de todo. Sería pregunta 1, que sería a todos los meses que ubicamos, sería entre corchetes, enero 1, febrero 1, marzo 1, junio 1, enero, febrero, marzo, abril 1, mayo 1 y junio 1. Cerramos y vemos que igual todas están relacionadas con el anterior. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ya unirlas. Dentro del script de la interfaz no podemos ir ejecutando, por lo cual yo voy a crear un nuevo script para ir viendo cómo va funcionando. Vamos a ubicar un comando clc para que borre todo lo que hemos hecho anteriormente y vemos cómo nos va dando ya los valores de enero, febrero y marzo. 202, 226, 197, que van cuadrando con los valores del Excel. Eso quiere decir que estamos trabajando correctamente. Entonces regresamos a nuestra interfaz. Solo hicimos un ejemplo, un script nuevo. Entonces ya tenemos creado bien nuestros cálculos. Procedemos a realizar el gráfico. Para realizar el gráfico tenemos que ver en nuestra interfaz. Lo que vamos a hacer es ubicar el gráfico en esta parte que sería el Axis 1. Entonces para ubicar el gráfico ponemos Axis, que va a ser el gráfico, handles, que sería el comando que está aquí, handles punto Axis 1, que es donde vamos a ubicar este gráfico de enero de todos los valores. En este gráfico vamos a ubicar un gráfico de barras. Dentro de esto, un gráfico de barras de la pregunta número 1. Entonces vemos que ya está relacionado. A esto podemos ponerle un título que sería de la pregunta número 1. La vemos, dice cuál es el número de ventas por mes. Ubicaríamos ventas por mes y cerramos. Ubicaríamos el nombre de los ejes de las X, sería X label. Vemos que en el eje de las X nos dice ventas por mes, el eje de las X sería los meses y de las Y las ventas. Entonces ubicamos igual meses y de Y label sería ventas. También vamos a ubicar los nombres a cada uno de los ejes, a cada una de las barras. Entonces vamos a ubicar el comando set g ca, coma, y ubicamos entre apóstrofes X, entre mayúsculas X, tic, label. Ubicaríamos cada uno de los meses, que sería enero, entre apóstrofes, enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio. Cerraríamos las llaves y el paréntesis. Le voy a poner febrero más corto para que no nos dé problema. Y como siguiente podemos poner el data cursor mode on para que se habilite los valores en cada una de las barras. Esto sería para el primer gráfico. Como vemos aquí tenemos dos gráficos y tenemos que poner que no salga nada en este gráfico. Entonces procedemos a poner el mismo comando access handlers, pero vemos que es el número access 2. Entonces le ponemos que el access 2 va a tener unas barras iguales a 0. Entonces aquí ya podemos ejecutar. Tenemos que revisar. Aquí nos faltaba un paréntesis. Aquí debe decir data cursor mode on. Entonces ya le damos a ejecutar, nos aparece ya nuestra interfaz, le damos en el primer botón y nos aparece ya nuestro gráfico. Le damos encima de cada gráfica y nos aparece. Para arreglar esto nos vamos aquí, le vamos a mover un poquito, vamos a agrandar nuestra interfaz, ubicarnos acá, podemos guardar, cerramos y vemos como ya se va acomodando más bonito. Entonces así vamos a hacer cada una de las preguntas. Para la pregunta número 2 nos vamos a ubicar en nuestro editor de interfaz, clic derecho, View Callback, Callback, y nos da donde tenemos que ubicar la configuración para esta pregunta. Entonces nosotros ya le hemos puesto aquí todos los comandos que hemos realizado para que se haga mucho más rápido, pero lo vamos a explicar. Igual llamamos al segundo. La segunda pregunta dice cuántas ventas se registraron por sucursal. Vemos que las sucursales están con el nombre ciudad en la columna número 2, de B2 a B130. Entonces eso hemos ubicado. Sería XLRead, llamamos a la base, la hoja 1, desde B2 a B1130 y hacemos los mismos cálculos o parecidos al de la pregunta 1. Sería de la base de datos del vector sacar solo los 1, los 2, los 3, dependiendo del número que le hemos asignado a cada ciudad. Para Loja sería la número 5, Manta la número 6 y así. Y después igual realizaríamos la suma de cada uno, agruparíamos todo en una sola pregunta. Vemos que tiene que todo estar relacionado. Ubicamos handlers.access1, que sería que vamos a ubicar en el gráfico número 1. Ubicamos el título, X label, Y label, el nombre de cada barra, y igualmente para el segundo. Para la segunda gráfica no debe aparecer nada, entonces le ponemos que va a salir en 0. Le damos correr igualmente y vemos que nos da. Le damos en el primero, vemos que está activado del trabajo anterior. El segundo ya se habilitó, entonces vemos. El tercero no nos aparece nada todavía, pues no hemos creado, pero vemos que el segundo ya está funcionando. Para el tercero nos dirigimos más abajito y vemos que aquí dice Push Button 3, para no estar yéndonos a nuestra interfaz de nuevo y darle clic derecho, View Callback, Callback, sino vemos que ya nos da aquí Push Button 3, sería el botón 3, ya que haríamos la programación del botón 3. Lo que nos dice la pregunta número 3 es cuál es el monto de ingresos por mes. Aquí vamos a trabajar ya con un comando diferente, pues vemos que es el monto de ingresos por mes. Vamos a combinar dos celdas, serían los meses y los ingresos. Entonces necesitamos combinar estas dos celdas para resolver esta pregunta. Entonces nos vamos al MATLAB
Lo que vamos a hacer es aplicar datos, cualquier nombre, xls-read. Vamos a llamar ahora a toda la base que está ubicada en el disco local C, // se llama datos.xlsx. Vamos a llamar a toda la base. Vamos a pasarnos a otro script para poder ir viendo qué es lo que estamos haciendo paso a paso. Si le damos en correr, vemos que aquí está toda la base. Hemos traído toda la base. Vamos a ubicarle un CLC para que se vaya borrando lo que pasa anteriormente. Vemos que está toda la base. Entonces, al momento de llamar toda la base, podemos ya realizar nuestros cálculos con un comando que se llama fin. Lo ubicaríamos entonces que para el mes de enero sería esta la columna número 4. Entonces ubicamos ventas por mes. Ventas por mes, enero, sería igual a toda la base de datos, que sería esta. Pero antes de esto tenemos que ubicar el comando fin, que es el que vamos a utilizar. El comando fin de toda la base de datos, y de esta base de datos la queremos toda, coma, pero principalmente queremos, como vemos, sería la columna número 4. La columna número 4, y esta tiene que ser igual al mes de enero o al mes 1. Si le vamos viendo, vemos que nos da ya solo del mes de enero, que sería el número 4. Es ubicar que el mes de enero va a ser igual a todos los datos, a toda la base de lo que ya hemos filtrado, y que esto tiene que ser igual, o tiene que obtenernos de los filtros de aquí, obtenernos los valores, que sería la columna 3, sería de la columna 3. Le damos correr, vemos que ya nos da los valores. Entonces aquí ya podríamos sumar. Podríamos mes de enero es igual a la suma de todos los meses de enero. Entonces vemos que nos da la suma de 3.751,92, que es igual a la del Excel. Entonces podríamos ir haciendo esto para cada mes. Imaginemos febrero. Tendríamos que el mes de febrero va a ser igual al filtro de los datos de la columna 4, pero del mes de febrero, que va a ser el mes de febrero a los datos, toda la base de febrero, pero de la columna 3. Entonces queremos una suma de todos los meses de febrero, y vemos que nos va dando los datos igual al Excel. Entonces esto podemos ir haciendo para cada uno de los meses, como vamos a ejemplificarlo con marzo. Sería marzo, sería el mes de marzo, es igual a la base de datos de la columna 4, pero filtrando los meses 3, que es marzo, y sumamos, que nos sume todo marzo. Sería la sumatoria de todos los meses de marzo. Entonces ubicamos y vemos que nos va dando los valores. Entonces así vamos haciendo para cada uno de los meses. Entonces aquí ya hemos hecho los cálculos para todos los meses, para mes de enero, febrero, marzo. Como en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2 hemos ubicado un conjunto como pregunta 3 de todos los meses. Hemos ubicado donde van a realizarse los gráficos, que sería para el gráfico 1 nomás, porque vamos a realizar un gráfico. Le hemos puesto título y todos los demás componentes, y podemos ver, copiar esto ya a nuestra base.
que sería aquí, pregunta 3, push button. Correríamos, le pegaríamos, le damos correr y vemos, ya nos da la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3 correctamente. Para ir terminando el ejemplo número 4, nos ubicamos en push button 4 como vemos aquí y llamamos a la base como lo hicimos en el ejemplo anterior, en la pregunta anterior. Entonces, una vez que llamamos a la base podemos poner ya los comandos. Que la pregunta dice cuántos hombres y mujeres compraron por mes. Entonces pongámosle compra hombres por mes, que sería igual al comando fin. Vamos a filtrarle de la base, de la base de datos queremos que sean los hombres, sería la primera columna, que es el sexo, sería de toda la base, quiero la 1 y eso tiene que ser igual a 1 para hombres. Como lo hemos hecho en ejemplos anteriores, vamos a irnos a otro script y vamos viendo cómo funciona esto. Nos da solo la columna de los hombres. Entonces lo que vamos a hacer aquí, como la pregunta lo dice, hombres y mujeres compraron por mes, lo que tenemos que hacer es filtrar doble. Para filtrar doble ubicamos un and, siempre después de un and dividir dos paréntesis. Entonces ya filtramos el primero, que sería los hombres, y ahora filtraremos por mes. Ubicaremos que de la base tiene que estar toda la base, y del mes, de la columna número 4, que serían los meses, tiene que ser igual a 1. Entonces cerramos y ponemos compra hombres enero, va a ser igual a toda la base, pero vamos a ubicar lo que hemos filtrado. De toda la base queremos lo filtrado, que tiene que ser igual, como la pregunta nos dice cuántos hombres y mujeres compraron por mes, buscaríamos de la columna número 1, que serían de los sexos, para saber de los hombres o mujeres. Nos vamos haciéndole correr para ver. Vemos que nos dan ya todos los hombres que compraron en enero. Entonces aquí podríamos hacer la suma. Vamos de total hombres enero, que sería igual a la suma de lo que hemos filtrado anteriormente. Entonces lo que nos va a decir aquí es suma, lo que nos va a decir es que hay 123 hombres que compraron en enero, y vamos viendo que es la pregunta número 4, que sí, en realidad son 123 hombres que compraron en enero. Entonces lo mismo iríamos haciendo para febrero. Copiaríamos estos 3 comandos, febrero, y ubicaríamos compras hombres febrero, sería igual a fin, igual un fin anidado, sería de la fila 1, y queríamos de los hombres igualmente, pero aquí cambiaríamos, que es la columna 4, que se refiere básicamente a los meses. Como vemos, la fecha de facturación, entonces buscaríamos del segundo mes. Al buscar del segundo mes, ubicaríamos aquí, igual queremos de la columna número 1, que serían de los hombres que compraron en el mes de febrero. Compras hombres febrero sería igual a la base de compras de hombres de febrero, la sumatoria de todos los hombres que compraron en febrero. Entonces vemos que ya está relacionado todo.
Le damos y nos dice que en febrero compraron 132 hombres y vamos constatando con nuestros cálculos de Excel. Entonces así vamos realizando los cálculos hasta marzo. Bien, aquí ya tenemos todos los cálculos de los hombres hasta junio. Como vemos aquí, hombre enero hasta junio. Entonces vamos a comenzar a realizar el de las mujeres. Entonces ubicamos que mujeres va a ser igual a la base que ya tenemos aquí. Copiaríamos igual de un hombre, le cambiaríamos para mujeres, sería mujeres mes de enero. Aquí le ubicaríamos que de la primera columna queremos solo las mujeres, de la base 4, de la columna 4 queríamos del mes de enero, que está bien. Entonces ponemos mujeres mes de enero, serían iguales a la base de todas las mujeres del mes de enero. Aquí ubicaríamos de las mujeres de la columna 1 donde se encuentra el sexo. Entonces aquí pondríamos mujer. El mes de enero sería la suma de todas las mujeres del mes de enero. Entonces le damos correr y vemos que nos dice la mujer de enero compró 158 veces, lo que nos da el doble. ¿Por qué nos da el doble? Si nos ponemos a analizar un poco, aquí le borramos esto punto y coma, vemos que los cálculos nos da que las mujeres son menos 2 y al sumar puros 2 nos va a dar el doble. Entonces por ley tendremos que dividir esto para un 2 para que se conviertan en 1. Entonces le cerraríamos punto y coma y vemos que nos va a dar el valor ya correcto. Nos dicen que las mujeres de enero compró 79 veces, que es igual al valor de aquí. Lo mismo seguimos haciendo para la mujer de febrero, que sería igual a la mujer de febrero. Aquí cambiaríamos por el mes 2. Febrero base 1 de mujer de febrero, que sería igual a la mujer de enero, a la mujer de febrero. La sumatoria de la mujer de febrero. Entonces vamos a hacerlo por ahí y vemos que nos va dando los valores. En las mujeres de febrero compraron 94 veces, entonces nos va dando los valores y así realizaríamos para todas las mujeres. Entonces, una vez ya realizado todos los cálculos de la pregunta 4, como vemos aquí, procedemos ya a realizar el gráfico. Primero hacemos un conjunto de preguntas de hombres, de mujeres, y realizamos los gráficos. Aquí ya es muy diferente a las preguntas 3 primeras. Aquí realizamos un gráfico para hombres y un gráfico para mujeres, como vemos aquí, Access 1 y Access 2. Entonces para los hombres vamos a ponerle en Access 1 todo lo que son de pregunta 4, que sería todo el conjunto de hombres. Le ponemos título y todo lo que tiene que ver con el gráfico. Igual ponemos para las mujeres y ponemos un data course mode y un all off para que no se arrastre lo de los demás gráficos. Entonces vemos que le damos correr. La pregunta 1 ya está, la pregunta 3 también, y vemos que en la pregunta 4 ya se nos habilita el segundo gráfico y nos aparece ya con los valores. Bueno, para el ejemplo número 5 ya hemos puesto todos los datos, hemos hecho todos los cálculos, pues es un cálculo muy similar al ejemplo, a la pregunta número 5. Llamamos a la base y ubicamos igual un filtro con fin, le ubicamos and o en, pues vamos a realizar una anidada de dos variables. Ponemos la base y ponemos que queremos de la columna número 1. Vemos lo que nos pregunta la 5 es cuántas ventas por sucursales se registraron por hombres y mujeres. Entonces vamos y ubicamos, queremos de la columna número 1, que sería del sexo,
ubicaríamos la columna número 1 y la columna número 2, que sería hombres y sucursales. Y vamos ubicando como sucursal 1, las 2, la 3, la 4, la 5 y por ciudades. Para mujeres realizamos el cálculo similar, le ubicamos que queremos las mujeres, pero y aquí ubicamos dividido para 2. Como lo explicamos anteriormente, si no dividimos para 2 nos va a tomar la suma de los números 2, que nos saldrá el doble. Por eso dividimos para 2 para que nos dé el valor real. Luego hemos hecho igual los conjuntos para hombres y mujeres, ubicando todos los datos, y hemos realizado los respectivos gráficos. Access 1 para hombres y Access 2 para mujeres. Hemos ubicado todos sus comandos. Y bueno, si le damos en correr, ya nos aparece la pregunta número 5. Con todos sus valores, vemos que las mujeres en Loja han comprado 23 y los hombres 20. Vemos que ya está automatizado para todas las preguntas y ya sabemos cómo se realizan los cálculos de cada una de las preguntas. Entonces podríamos decir que ya terminó el trabajo. Este ha sido un extenso ejercicio, y cualquier duda, cualquier recomendación, pues podrían dejarlo en los comentarios, y también pondré los scripts y el Excel de la base de datos en los comentarios. Si es que no los encuentran, pues escríbanme a mi Facebook o a mi correo, que lo responderé con un gran gusto. Muchas gracias.